101 Beans Mistake Wastatita Penecto Stand on the Road. Blindaje. La máquina violenta más grande del lado real de la Tierra. Quizás en algunos acontecimientos importantes parezca débil, insignificante o casi ineficaz. Pero al 99,9999% de las personas u organizaciones, Shield es como una bestia aterradora, armada hasta los dientes, que exuda una abrumadora sensación de opresión y está lista para abrir sus fauces sangrientas en cualquier momento. Y cuando decide concentrar toda su fuerza en algo, su eficiencia es aterradora. Queens, Nueva York. En un apartamento de lujo. Un hombre corpulento, con la complexión de un pequeño gigante, empujó la puerta y entró. La sala estaba a oscuras. No se oía ningún ruido de los sirvientes. Frunció el ceño ligeramente, su expresión se oscureció mientras una sensación de peligro llenó inmediatamente su corazón. Entonces, desde cerca de la ventana, una silla giró lentamente y se escuchó una voz de mujer. Wilson Grant Fisk. Kingpin entrecerró los ojos levemente. En la tenue luz de la ciudad, vio a una mujer de cabello color borgoña. La reconoció inmediatamente. Viuda negra. Las pupilas de Kingpin se contrajeron. Su voz se tornó cautelosa al decir: soy un buen ciudadano. Si Shield quiere arrestarme, es ilegal. Contrataré a los mejores abogados para defenderme. Mientras hablaba, su mano se movió sutilmente hacia su cintura. Su cuerpo era fuerte, pero un arma seguía siendo algo útil. La viuda negra rió suavemente. Tranquila. Deberías dejarle tu arma de dama a otra persona. Shield no está aquí para arrestarte. Kingpin exhaló en silencio. Si Shield realmente quería arrestarlo, no tendrían que mentir. Además, había estado cooperando con ciertos congresistas y se mantenía relativamente limpio. Si vinieran por él, lo habrían hecho hace mucho tiempo. Él preguntó desconcertado. Entonces, ¿qué es lo suficientemente importante como para traer a la famosa viuda negra a mi puerta? Pero sabes, no hago nada ilegal. Incluso planeo postularme a la alcaldía el próximo mandato. La viuda negra habló con calma. No es gran cosa. Solo estamos aquí para eliminar completamente la mano. Kingpin asintió instintivamente, pero se congeló al segundo siguiente. Su voz saltó casi una octava. ¿Qué carajo acabas de decir? Eliminar la mano. La viuda negra permaneció tranquila. ¿Por qué? No es posible. Recuerdo que usted mismo tuvo conflictos con ellos. Kingpin se levantó abruptamente, aturdido. Claro, he tenido conflictos, pero son cosas sin importancia. No, espera, ese no es el punto. ¿Qué diablos hicieron para que Shield quisiera eliminarlos por completo? Esta no era una pandilla callejera. La mano era una poderosa organización con habilidades sobrenaturales y un ejército de ninjas letales. Después de un largo silencio, la voz de viuda negra se volvió fría. Provocaron a la persona equivocada. Aquí tienes un consejo. Recuerda que no estoy aquí para negociar. Cuando llegue el momento de cooperar, no intentes ser inteligente. La mano está muerta. Aunque el mismísimo presidente se ponga frente a ellos, morirán. Dicho esto, se dio la vuelta, saltó por la ventana y desapareció en el viento de la noche. Solo entonces las luces del apartamento volvieron a encenderse. Kingpin no sintió alivio. En cambio, un sudor frío le corría por la espalda. Pensó que tal vez la mano había hecho algo imperdonable. Traficar con materiales nucleares o algo igualmente desastroso. Pero no. Simplemente habían ofendido a la persona equivocada. Eso sonaba simple, pero cuando lo decía Shield, estaba lejos de ser simple. Ni siquiera podía empezar a imaginar qué tipo de persona podría hacer que Shield desatara todo su poder de esta manera. Y las últimas palabras de Viuda Negra fueron claras como el cristal. Si su organización no cooperaba, correrían la misma suerte que la mano. Al mismo tiempo. Conversaciones similares se produjeron en otros lugares. En la escuela de Javier. En sociedades ocultas. En circos y más. 3 a.m. Cuando la mayor parte de la ciudad dormía, en una zona tranquila de Brooklyn, comenzó una masacre silenciosa. No hubo justicia. No hubo piedad. No hay posibilidad de defenderse. Los miembros de la mano apenas resistieron antes de ser asesinados, atacados con francotiradores, volados por los aires o perseguidos por superhumanos. Al mismo tiempo, los miembros que se encontraban fuera de Nueva York tampoco se salvaron. Shield podría llegar a cualquier rincón de la Tierra en 2 horas. Y solo habían pasado 20 minutos. A la entrada del salón Shure, Madame Gao, una figura antaño temida y poderosa, yacía desplomada en un charco de su propia sangre.
Un agujero enorme le había atravesado el abdomen y sus órganos estaban esparcidos por el suelo. Su ojo izquierdo quedó cegado, todo su brazo derecho fue cercenado y debajo de ambas rodillas solo quedaron muñones de hueso. Ella estaba apenas con vida, jadeando por sus últimos alientos. En ese momento se oyeron unos pasos pesados. Un hombre negro con una cazadora larga entró y su abrigo ondeó ligeramente mientras se movía. Miró a la señora Gao y luego asintió con calma. Confirmado. Dile a los demás que ya pueden dar por terminado el día. La señora Gao, con voz débil, se obligó a mirar al hombre, sus ojos llenos de desgana mientras decía con voz áspera. Nick Fury, ¿por qué? ¿Cuándo te ha ofendido la mano? Siempre he trabajado con esos peces gordos. Nick Fury la miró con voz fría. Habrías estado mejor si me hubieras ofendido directamente. Al menos entonces, la mano podría haber sobrevivido. Pero desafortunadamente, enojaste a alguien mucho peor. No solo tú. Incluso esos peces gordos detrás de ti tendrán que disculparse esta vez. Créeme, considérate afortunado de morir tan fácilmente. La mirada de la señora Gao parpadeó con confusión. Ella no era estúpida, ni mucho menos. Ella sabía cómo elegir sus batallas, cuándo luchar y cuándo ceder. De lo contrario, la mano nunca habría durado tanto tiempo en Nueva York, y mucho menos prosperado. Pero ahora no podía entender. ¿A quién había ofendido? Nick Fury se burló. Vete al infierno y averígualo. Luego se dio la vuelta y se alejó. La visión de la señora Gao se oscureció. Su vida se estaba escapando. Intentó desesperadamente recordar todo. Los acontecimientos del día anterior, el abrumador ataque de Shield. Si la mano hubiera cometido algún error antes, seguramente sus peces gordos la habrían avisado o la habrían sacrificado para salvarse. Pero no. Eso solo dejaba una posibilidad. Esto había sucedido de repente. Su mente luchaba por concentrarse hasta que, por fin, un único recuerdo emergió. Hace 3 horas. Sus ninjas habían intentado matar a un transeúnte al azar. Pero fueron incinerados instantáneamente y sus cenizas se esparcieron por el viento. Ella lo recordó ahora. Prueba. Decenas. La señora Gao ya no podía ver, pero sus labios se movían sin cesar, repitiendo la misma palabra fragmentada. Su voz estaba llena de confusión. Lleno de arrepentimiento. Lleno de desgana. Esa noche, antes del amanecer, en todo el planeta. La mano había sido borrada de la existencia. En su apartamento, Kingpin se desplomó en su sofá, con su enorme cuerpo agitado. Fue demasiado. Demasiado. Pensó que sus propias fuerzas eran poderosas. Incluso había visto mutantes y algunos vengadores en acción. Pero esta noche, vio agentes vestidos con armaduras de energía dorada, sus cuerpos crepitando de poder mientras masacraban a los ninjas de la mano como ganado. Shield había aplastado la mano en menos de 30 minutos. Lo que más le aterrorizaba no era solo la destrucción en sí. Es que la mano ni siquiera sabía a quién había ofendido. Kingpin se estremeció. ¿Quién era esta misteriosa persona que podía hacer que Shield se moviera así? Tomó una decisión en silencio. A partir de ese momento, no solo él, sino toda su organización, tuvo que mantener un perfil bajo. De lo contrario, moriría un día sin siquiera saber por qué. La noche siguiente, Daredevil se reagrupó. Pensó que la mano debía estar tramando algo grande. Había descubierto uno de sus lugares de almacenamiento de drogas y planeó atacar. Pero cuando llegó, el almacén estaba vacío. No hay gente. Sin drogas. Desaparecido. Revisó varios otros lugares. Todos estaban desiertos. Confundido y alarmado, se dirigió al cuartel general de la mano. Pero lo único que encontró fue silencio. Sin guardias. No hay señales de vida. Solo el persistente hedor de sangre en el aire. Un escalofrío le recorrió la espalda. La mano, la organización que creía que nunca podría derrotar en su vida, había desaparecido. Desaparecido en una sola noche. Tan fácil. Tan silenciosamente. Igual que aquellos 6 ninjas de la noche anterior. Porque había pasado un gigante. Y habían sido aplastados como insectos. De pie allí, en el frío viento de la noche, Daredevil se estremeció. Luego se dio la vuelta y huyó. Tal vez ser abogado no era tan malo después de todo. Mientras tanto, Russell dejó escapar un erupto de satisfacción mientras salía tranquilamente del restaurante de carnes. La comida había sido tan buena que regresó nuevamente esa noche. Y a diferencia de ayer, no había ninguna plaga molesta en la calle. La noche fue larga. Estaba de buen humor. Quizás luego se meta con cierto hombre con cara de caballo, solo por diversión. 102 Strange. Stud y Sakin of Wisdom. Manhattan. El distrito rico más famoso de Nueva York, hogar de las personas más ricas de la ciudad.
Pero para Strange, este tipo de vida podría estar llegando a su fin. Desde que hace unos días, durante una cirugía, accidentalmente dejó un trozo de gasa hemostática dentro de un paciente, había estado suspendido. Esos malditos abogados podían oler un accidente médico a una milla de distancia. Se esperaba que el hospital presbiteriano pagara al menos 5 millones de dólares en compensación, principalmente por daños mentales. Strange yacía en su cama, mirando fijamente al techo y con los ojos inyectados en sangre. No había dormido en 2 días. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo despidieran y lo sepultaran bajo las deudas. Su apartamento y su deportivo, ambos comprados con préstamos. A este ritmo, la quiebra y la falta de vivienda no eran solo posibilidades, eran certezas. Cuanto más lo pensaba, peor se sentía. Lamentaba no haber ahorrado más dinero. ¿Por qué insistía en vivir en Manhattan, donde cada centímetro de terreno costaba una fortuna? Junto a su cama, Russell se acariciaba la barbilla y observaba. El estado mental de Strange se estaba desmoronando. Era casi suficiente. Una tenue luz verde parpadeó en los ojos de Russell mientras hablaba en voz baja, como si plantara un pensamiento. Arriésgate, cambia la bicicleta por una motocicleta. ¿Por qué no venderlo todo mientras puedas y marcharte a Las Vegas? Con solo una victoria, la compensación no será un problema. Strange se movía en círculos, irritado. Entonces, de repente, se sentó. ¿Sí? ¿Por qué no había pensado en eso? Si ganara todo se solucionaría. Y si perdía, bueno, el banco se iba a quedar con todo de todas formas. Al diablo. Vamos a hacerlo. Al día siguiente, hipotecó su apartamento y su coche, reunió todo lo que tenía, 1,5 millones de dólares, y se subió a un avión a Las Vegas. Salió a las 4 de la tarde y llegó a las 10 de la noche. Sin dormir. Directo a la mesa de Texas Hold'em. Seguro. Sabía que el póker, especialmente el Texas Hold'em, se basaba en la probabilidad, en las matemáticas. Y se había graduado de una universidad de primer nivel. Aunque su especialidad no eran las matemáticas, no era ningún tonto. A primera hora de la mañana, Strange salió tambaleándose del hotel. El sol naciente golpeó su rostro exhausto. Silbido, maldita sea, el sol está tan brillante, todo incluido. Lo perdí todo. Ahora está verdaderamente en quiebra. Olvídese de pagar deudas. Ni siquiera tenía dinero para un boleto de avión de regreso a casa. En ese momento, un coche deportivo se detuvo lentamente frente al hotel. El corazón de Strange se rompió instantáneamente. Era un Maserati. Mismo modelo. Mismo color. Justo ayer él mismo conducía uno de ellos. Ahora, solo podía mirar. Las puertas del hotel se abrieron. Un portero sonriente siguió a un hombre de traje blanco, que llevaba su maleta respetuosamente, ignorando por completo a Strange. TSH, lamebotas. Strange maldijo en silencio al sirviente del capitalismo en su corazón y se dio la vuelta. Pero reconoció al hombre del traje blanco. Era el mismo chico asiático que estaba sentado en su mesa de póker la noche anterior. Recordó haberlo perdido todo. Su acolín, completamente aniquilado. Entonces, detrás de él, una voz curiosa habló. Oye, ¿no es este el señor Strange? ¿Vas al aeropuerto? ¿Quieres que te lleve? Strange se giró, forzando una sonrisa. No puedo. Las Vegas está muy animada. Planeo quedarme un par de días más, si me quedo más tiempo, puede que tenga que vender mi trasero. Russell sonrió casualmente. Hermano, no seas terco. Sé que perdiste. Pero por lo de anoche, puedo ofrecerte un trabajo, en el extranjero. Strange estaba a punto de negarse, pero en el momento en que escuchó la última frase, de repente se animó. ¿Quedarse en el país? En el mejor de los casos, acabaría sin hogar. Irse al extranjero, incluso como inmigrante ilegal, era su única oportunidad de tener un futuro. Olvídate del salario. Lo haría incluso si no hubiera ninguno. Yo voy. Strange dudó un momento, sintiéndose un poco avergonzado. Russell sonrió con complicidad, le dio una palmadita en el hombro y dijo cálidamente. No te preocupes. Yo pagaré el billete de avión. Solo sígueme. Yo también estuve sin Blanca una vez, y alguien me ayudó. Tenemos buena onda, así que te ayudaré. Strange se sintió conmovido. ¡Qué gran chico! Próximo. Abordé el avión. Aterrizó en Tailandia. Transferido a Myanmar. Tomé un jeep destartalado y me adentré en un parque remoto. Finalmente. Strange se dio cuenta de que lo habían vendido. ¿Buenas noticias? No tenía por qué quedarse sin hogar. Había comida. Comida decente, incluso. ¿Malas noticias? Realmente no había sueldo. Ah. Déjame salir. Santum Santorum, Nueva York.
Russell estacionó el auto deportivo junto al 177 A de Bleecker Street y subió al segundo piso. Luego, para sorpresa de Wong, le arrojó una caja con $1.000.000 en efectivo y le dijo: de ahora en adelante no seas tacaño al cocinar. Deja que los hechiceros coman más carne. Sospechaba que los hechiceros de Camartag eran débiles porque comían muy mal. No es de extrañar que Wong estuviera tan ansioso por buscar peleas falsas después de pasar una semana sin una comida adecuada. El anciano merecía morir por eso. Pero Wong no estaba contento. Temblaba al aceptar la caja, casi llorando. Maestro, no podemos hacer nada ilegal, de lo contrario los Visanti podrían despojarnos de nuestra magia. ¿Estás ahí afuera organizando peleas falsas y me estás dando sermones sobre reglas? Russell puso los ojos en blanco y dijo con desdén: ¿en qué estás pensando? Esto vino de Las Vegas. Un cirujano con Axe se atrevió a arriesgarlo todo. Lo perdió todo. Wong inmediatamente se relajó y enderezó la espalda, riendo. Entonces probablemente no conocía las 100 maneras en que Ak puede perder. Russell lo despidió con impaciencia. Mientras tanto, se puso en contacto con Shield para que disfrazaran el parque en Myanmar. Después de todo, ese lugar no existía en el mundo Marvel. Preparó el escenario para 3 meses. Su objetivo: dejar que Strange sufra. El cuerpo y la mente necesitaban templarse. El hombre no crecería sin romperse primero. A continuación, Russell consideró cómo concluir el asunto y pasar a la siguiente línea de tiempo. Después de pensarlo un poco, decidió seguir el método del anciano. La línea de tiempo sagrada necesitaba un reemplazo. El día siguiente, silenciosamente eliminó al hechicero bibliotecario a cargo de la biblioteca y le asignó a Caecilius para que se hiciera cargo. Su plan era dejar que Caecilius descubriera gradualmente algunos secretos de la dimensión oscura. Pero inesperadamente, esta versión de Caecilius era increíblemente recta y leal en esta línea de tiempo. Ni siquiera miró el libro de Cagliostro, y mucho menos se coló en la sección restringida. Pasó el tiempo. 3 meses después, el falso parque de entrenamiento fue allanado, porque alguien se volvió codicioso y estafó a un pez gordo. En el caos de los disparos, Strange logró escapar. Después de una serie de coincidencias, llegó por casualidad a Katmandú, Nepal. Sufría pesadillas todas las noches, y al oír que los monjes de allí podían calmar el corazón, vino buscando paz. Cuando llegó al templo, explicó su propósito. El monje lo miró y dijo: hay un demonio en tu corazón. Dona todo tu dinero y el demonio se irá naturalmente. Strange sacó un trozo de pan mohoso y preguntó si eso serviría. El monje le dijo que se perdiera. Abatido, Strange abandonó el templo, comió su pan mohoso, tuvo diarrea y pasó la mitad de la noche acurrucado por el dolor. Finalmente, se desplomó inconsciente frente a una puerta de madera. Al día siguiente, Strange se despertó de una pesadilla y se encontró en una habitación antigua. Junto a la cama, un hombre negro lo miraba sin pestañear. Pánico instantáneo. Oh, no. Había perdido incluso su último vestigio de dignidad. 103 Accident. Pelearé contigo, perra. Strange rugió y se abalanzó sobre Mordo, quien parecía genuinamente confundido. Estallido. Mordo se hizo a un lado con indiferencia, viendo a Strange caer de bruces como un perro comiendo tierra. Negando con la cabeza, Mordo dijo con frialdad: para ser honesto, ya estoy cansado de ti. Come tu comida y luego sal de aquí. Tumbado en el suelo, Strange apretó los dientes y se burló. Aquí solo comen la comida los perros. En ese momento, Wong entró trayendo un plato de carne asada, sopa de verduras y tacos de Katmandú. Strange se quedó paralizado, captando el complejo aroma. Unos segundos después, tragó saliva con dificultad y murmuró: ¿puedo retractarme de lo que acabo de decir? Unos minutos más tarde, Strange, que hacía mucho tiempo que no comía comida decente, estaba casi al borde de las lágrimas. Estaba tan delicioso. Mientras devoraba su comida, finalmente notó la ropa que llevaban las 2 personas que estaban cerca. Parecían vagamente túnicas de monje, pero más ajustadas, casi como uniformes de combate. Gracias, maestro, por salvarme, dijo Strange agradecido a Wong. Aunque el rostro de Wong parecía duro, Strange pensó que era un buen hombre. De pie a un lado, Mordo se sintió extrañamente irritado por esta escena, pero no estaba seguro por qué. Wong se rió entre dientes y dijo: de nada, pero no me considero un maestro. Aquí solo hay un amo. Los ojos de Strange se iluminaron. ¿Es el abad del templo? Últimamente he estado teniendo pesadillas terribles, ¿crees que pueda ayudarme? Wong intercambió una mirada con Mordo y ambos se entendieron inmediatamente. Perfecto. Todo había ido exactamente según lo previsto.
Desde la llegada de Strange hasta el robo de su dinero y su comida, e incluso la paliza que recibió, todo había sido parte del plan. Aunque ni Won ni Mordo entendieron por qué el hechicero supremo quería las cosas de esta manera, ninguno se atrevió a desobedecer. Won sonrió y dijo. Claro. Pero no es el abad. Puedes llamarlo el venerable. Strange inmediatamente dejó la cuchara, se levantó emocionado y preguntó. ¿Puedo conocerlo ahora? Había probado innumerables maneras de detener sus pesadillas, pero nada funcionó. Tal vez solo la guía de estos monjes, o la iluminación, podría ayudar. Mordo asintió en silencio y abrió el camino. Strange lo siguió con entusiasmo, con el corazón acelerado mientras admiraba la antigua y magnífica arquitectura a lo largo del camino. ¡Qué templo más enorme! Definitivamente vine al lugar correcto. Finalmente llegaron a un pabellón a mitad de la montaña. Allí, Strange vio a un hombre asiático leyendo un libro que no podía reconocer. A su lado estaba sentada una joven, de unos 17 o 18 años, de figura esbelta. Pelaba uvas en silencio y se las daba de comer una a una. La emoción de Strange se atenuó instantáneamente. Entonces, ¿el maestro vive este tipo de vida? ¿Una bella mujer sirviéndole uvas? Por un momento, Strange se sintió decepcionado. Tal vez este venerable no era tan sabio como esperaba. Pero, ya que había llegado tan lejos, incluso si el maestro no podía ayudarlo, pensó que al menos podría conseguir otra buena comida. Mordo hizo una reverencia respetuosa y dijo, Señor, lo he traído. Russell levantó ligeramente la vista, miró a Strange y dijo, Joven, deberías aprender a ser moderado. Esas ojeras son terribles. Recomiendo tomar las pastillas Liu y Diwan. Son buenas para tratar la deficiencia renal. Un Strange casi escupió sangre. Vine aquí para encontrar un maestro, no un médico de callejón. Y lo más importante, no tenía deficiencia renal. Respirando profundamente, juntó las manos y se inclinó cortésmente. Maestro, no tengo insuficiencia renal. Solo he tenido pesadillas estos últimos meses. Siento como si mi alma estuviera atrapada en un infierno terrible, a punto de ser devorada. Oh, es así. Russell se puso de pie, curvó el dedo y dijo con calma. Es fácil. Ven aquí y déjame echar un vistazo. Strange, pensando que no había daño en intentarlo, dio un paso adelante. Pero justo cuando se detuvo frente a Russell. Bofetada. Russell lo golpeó de repente sin previo aviso. Maldita sea. ¿Un ataque sorpresa? Tras meses de sufrimiento, los reflejos de Strange eran mucho más agudos que antes. Instintivamente intentó esquivarlo, pero falló. Estallido. Una figura fantasmal y transparente fue expulsada de su cuerpo de un golpe. Con un golpe sordo, el cuerpo físico de Strange se desplomó al suelo, mientras su alma flotaba en el aire, con su expresión congelada por la sorpresa. Al mirar sus propias manos translúcidas, la voz de Strange tembló. ¿Esto, qué es esto? Tu alma, obviamente. Lo dijo Russell casualmente, levantando un dedo mientras el cuerpo de Strange levitaba y se reunía con su alma flotante. Debido a que la magia del disfraz de Russell alteró su apariencia, Strange no pudo reconocerlo. Todavía aturdido, Strange permaneció congelado por el shock. Pero al momento siguiente, líneas doradas se materializaron de la nada, formando intrincados círculos mágicos a su alrededor, como algo sacado directamente de los efectos especiales de una película. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Un total de 6 anillos giraban y se movían, rodeándolo por completo. TSK. Algo está resonando en tu alma. Russell pareció ligeramente sorprendido. Había asumido que las pesadillas eran puramente mentales, pero aparentemente algo estaba mal con el alma de Strange. En ese momento, una bocanada de humo verde salió del cuerpo de Strange. En un instante, una luz blanca lechosa surgió de los círculos mágicos. Se oyeron silbidos al impactar contra el humo. En cuestión de segundos, la niebla verde se evaporó como la nieve ante un horno. Con un suave ruido, los círculos mágicos desaparecieron. Strange se desplomó de rodillas, abrumado, y suplicó desesperadamente. Maestro, por favor enséñeme. Por favor, te lo ruego. A Russell no le importó. Le hizo señas a Mordo para que se acercara. Llévenselo. Prepárenle un dormitorio. Después de darle algunas instrucciones a Wanda, Russell abrió directamente una grieta dimensional y entró en una cámara oculta. Encendiendo una barra de sándalo especial, levantó las manos y comenzó a construir complejos patrones de maná. Con sus habilidades mágicas actuales, la mayoría de los hechizos podrían formarse solo con sus pensamientos. Pero este no.
Medio minuto después, una intrincada formación esférica tomó forma y se desplegó hasta llenar toda la cámara secreta. La luz azul se reunió y formó una proyección. La proyección parpadeó, luego se estabilizó. Frente a él se encontraba la figura familiar de la anciana, sus rasgos brillaban de color azul. ¿Qué pasó? ¿Por qué me contactaste tan de repente? Preguntó. Esta fue una proyección psíquica a través de líneas de tiempo, una ilusión que contenía la conciencia del anciano. Russell informó inmediatamente sobre la anomalía de Strange y luego agregó. El humo verde, su nivel de energía es extremadamente alto. Energía dimensional. Pero la barrera dimensional de la Tierra no muestra ninguna brecha. Así que supongo que algo externo está conectado con Strange. La expresión del anciano se oscureció. ¿Estás diciendo que es el señor de la dimensión del sueño? Su tono se volvió serio. Si realmente es él, entonces estamos en problemas. Los poderes de esa cosa son únicos. En sueños, es casi invencible. ¿Pero por qué Strange atraería su atención? Estaba realmente desconcertada. Las pesadillas rara vez se convierten en realidad. Russell se sintió incómodo. No esperaba que el problema de pesadilla de Strange condujera a algo tan serio. Aún así, no asumía la responsabilidad. La conexión ya se había establecido. Esa niebla verde solo se había disipado temporalmente. Volvería. Entonces, si las cosas empeoraran, Strange tendría que sufrir. El anciano suspiró suavemente. Cada versión de Strange es siempre así de problemática. Si la cosa se pone muy mal, mejor tíralo al reino cuántico por ahora. No tenemos los recursos para lidiar con esto hasta que se resuelva la crisis del cronograma. Russell parpadeó. El anciano todavía es demasiado misericordioso. Honestamente, ya estaba considerando arrojar a Strange al borde del infierno y dejar que Nightmare luchara contra los otros señores del infierno por él. Al mismo tiempo, en el dormitorio, Strange, que en ese momento estaba luchando por conseguir una señal de wifi, estornudó de repente. Un escalofrío le recorrió la espalda y no tenía idea por qué. 104 de Collapse of Asgard. Un año después. En la cámara secreta de Camartag, Wanda, Misterio, Raven y Russell lo abrazaron uno por uno en señal de despedida. Russell no ocultó el hecho de que necesitaba abandonar la línea de tiempo actual y viajar a otros mundos para crear nuevos puntos de anclaje en el tiempo. Los ojos de Wanda estaban rojos, reacios a dejarlo ir. Misterio y Raven, por otro lado, mostraron orgullo. Le aseguraron que no había de qué preocuparse, especialmente Misterio, quien asumiría temporalmente el rol de hechicero supremo para ayudar a proteger la dimensión real. Después de su despedida final, Russell llevó a Strange, quien parecía bastante reacio, a la máquina cuántica. Con sus conocimientos actuales, replicar un dispositivo así habría sido sencillo. En el segundo siguiente, los dos se encogieron rápidamente y entraron en el reino cuántico. En lo que una vez fue la fortaleza del Conquistador, ahora controlada por las fuerzas rebeldes, Russell encontró a la líder femenina y le pidió que preparara una taza de Teccam para Strange. Para sorpresa de Strange, tras tomar un sorbo, descubrió que de repente entendía el idioma local del reino cuántico. Exclamó con incredulidad. Señor, ¿qué clase de poción mágica es esta? Es increíble. ¿Eso tiene un ligero sabor a fresa? Estaba preocupado por cómo comunicarse en este mundo extraño, pero resultó que el gran hechicero supremo ya había pensado en él. Jaja. Qué considerado. En ese momento, Russell señaló hacia la criatura gelatinosa roja que estaba no muy lejos y preguntó casualmente. ¿Tiene buen sabor el fluido corporal que secreta? La expresión de Strange se congeló. Tras unos segundos, sufrió una violenta arcada. Russell le dio una palmadita en el hombro para consolarlo. Piensa en positivo. Al menos parece gelatina. Y es roja. Por supuesto, si no estás satisfecho, puedo enviarte a la frontera del infierno. Los demonios allí son muy considerados y hablan inglés con fluidez. Strange casi se desmaya. ¿Qué clase de broma es esta? Tengo sabor humano. Seguro que terminaría convertido en comida demoníaca. Russell dejó de bromear y su tono se volvió serio. Está bien. Recuerda el hechizo que te enseñé. No sueñes. Strange asintió solemnemente. Después de todo, valoraba su vida. Entonces tendré que molestarte. Russell se volvió hacia la líder rebelde. Ella respondió con humildad. Señor Russell, es usted demasiado educado. Si no hubiera derrotado al conquistador, aún estaríamos exiliados. No te preocupes, trataré bien al señor Strange. Russell negó con la cabeza. No, quiero decir, vigílalo de cerca. Este tipo no es precisamente honesto. Probablemente cause problemas.
Tendrás que vigilarlo con atención. La líder femenina hizo una pausa y su expresión se endureció ligeramente. Pero ella asintió de todos modos, dirigiendo una mirada cautelosa hacia Strange. Después de dar algunas instrucciones más, Russell no se demoró. Cronología. 24.575. Fecha. 21 de mayo de 2017. Cuando se abrió un portal naranja, se sintió como si se hubiera soltado el botón de pausa del mundo. El tiempo comenzó a fluir nuevamente. Santum Santorum, Nueva York. Un hombre que estaba de pie junto a la ventana, mirando a través de la ventana del mundo, de repente torció el cuello y sonrió. Maldita sea, congelar la línea de tiempo realmente resulta incómodo. Pero él se rió rápidamente. Mi buen hermano finalmente está aquí, te extrañé. Tras sentir algo durante unos segundos, levantó la mano y abrió un portal. Una ráfaga de aire gélido lo atravesó desde el otro lado. Encogiendo el cuello para protegerse del frío, salió y se dirigió a la figura que tenía delante. ¿Cómo terminaste teletransportándote a este lugar olvidado del Ártico? Hace un frío glacial. Russell ni siquiera giró la cabeza. Simplemente señaló la base y dijo, en tu cronología, Hydra siempre es tan audaz. ¿Construyendo una base aquí, a la intemperie? En la base del valle de abajo, todos los soldados llevaban el emblema de Hydra abiertamente en sus pechos, sin mostrar ningún intento de ocultar su afiliación. Era obvio que Hydra aquí no era un parásito dentro de Shield. Tony Stark, envuelto en una capa levitante, dijo casualmente. Esto no es nada. Cráneo Rojo sigue vivo. Vamos. No te molestes con ellos jugando a la guerra. Tómate un descanso, algo importante está sucediendo esta noche. Russell echó un vistazo profundo a la base. No le sorprendió que el portal espacio-temporal se abriera allí, pero cuando llegó a este mundo, no tuvo la típica premonición. Así que no tenía prisa. Tómatelo con calma. De regreso al santuario de Nueva York, Russell preguntó con curiosidad. ¿Cuál es el gran evento de esta noche? ¿Alguna crisis mágica? ¿Otra invasión demoníaca? A él no le importaba ayudar. Después de todo, no tenía nada más que hacer en ese momento. Quizás el punto de anclaje temporal incluso se activaría. Tony sonrió misteriosamente. Lo sabrás esta noche. Créeme, es enorme. Mientras tanto, Asgard. Por alguna razón, Asgard había caído en ruinas. Al final del Bifrost, Odín permanecía en silencio, contemplando el universo. A su lado, Thor estaba atado con cadenas grabadas con runas, sujeto por los guardias dorados. Padre. Midgard me necesita. Suéltame. Thor rugió y la sangre goteaba de la comisura de su boca. Eso fue por la paliza anterior que recibió Odín. Los tres guerreros de Asgard, sin Lady Sif, permanecieron en silencio a un lado, con la cabeza gacha, sin atreverse a hablar. Odín se giró de repente, con expresión gélida. Ha empezado a despertar. Quedarse en la tierra ahora solo lo ayudará, se convertirán en nada más que combustible para fortalecerlo. Thor, espero que tu cabeza contenga algo de sabiduría, no solo músculos. Llévenselo. Enciérrenlo. Estallido. Mjolnir se volvió incomparablemente pesado y cayó directamente de la cintura de Thor. Los dos guardias dorados siguieron las órdenes sin dudarlo, arrastrando a Thor, con rostros inexpresivos. Odín lanzó una mirada fría hacia la tierra. Espero que Midgard pueda resistir un poco más, suspiró para sus adentros y luego ordenó a Heimdall que estaba a su lado. Ve a Nidavellir. Necesito que reforjes el artefacto. Sí, padre de todo. Unos segundos después, un torrente de luz arcoíris surgió en las profundidades del espacio. Santuario de Nueva York, segundo piso. Tony Stark había presentado brevemente los detalles de esta línea de tiempo. Este mundo era más complicado que el original. Cráneo Rojo no solo seguía vivo, sino que el Capitán América no era Steve Rogers, sino Bucky Barnes. Steve Rogers, en este mundo, era simplemente un agente. Y había mutantes. Lo que más sorprendió a Russell fue que este mundo también albergaba a los Cuatro Fantásticos. Pero, curiosamente, la antorcha humana no se parecía al Capitán América. Es más, tanto los héroes como los villanos aquí eran notablemente más fuertes que en la línea de tiempo sagrada. Pero a Russell solo le preocupaba una cosa. Desde que existieron los Cuatro Fantásticos, había una entidad que era casi inevitable. Galactus. Cuando se debilitaba, incluso las entidades de nivel cósmico no le temían. Pero su límite superior era aterrador. Si no tuviera tanta hambre, tal vez estaría en un nivel de entidad única cósmica. Pero una vez que se alimentaba su poder podía crecer más allá de la imaginación. Antes de cruzar, la gente en línea bromeaba diciendo que Galactus era una unidad de medida, siempre condenada a caer en cada evento importante.
Pero después de llegar al universo Marvel esa broma ya no tenía gracia. Este tipo claramente no era un dios, pero podía enfrentarse a la eternidad, la muerte y otras entidades abstractas. Eso por sí solo decía suficiente sobre su nivel de amenaza. Russell solo podía esperar que la próxima vez el punto de anclaje no se activara cerca de ese tipo. Deja que los Cuatro Fantásticos se encarguen. El tiempo pasó rápido y cayó la noche. Tony Stark desapareció durante la mayor parte de la noche, pero a Russell no le importó mucho. Hasta casi las 10 p.m., cuando Tony abrió repentinamente un portal, arrastró a Russell sin previo aviso y lo jaló hacia un cuarto de servicio. Cuando Russell abrió la puerta, una ola de perfume, alcohol y otros olores se mezclaron y golpearon su rostro. Y la música ensordecedora casi hizo volar el techo. Pero esa no fue la parte impactante. Russell examinó el área del bar que tenía frente a él y se quedó paralizado. Había más de 30 supermodelos, luciendo diversas alas de ángel, bailando, riendo y bebiendo frenéticamente. En ese momento, Tony le dio un codazo con el hombro, levantó las cejas con orgullo y dijo: ¿Qué te parece? Mi título de príncipe de los clubes nocturnos no es falso, ¿verdad? Estas supermodelos acaban de salir de la pasarela de Victoria's Secret. Las invité a todas aquí. Si esta noche es un éxito, eso depende de ti. Él guiñó un ojo, abrió los brazos y, riendo, se lanzó directamente hacia la multitud de supermodelos. Muy practicado. Russell solo pudo suspirar en silencio. Dios mío, este tipo es otra cosa. Pero no porque Tony hubiera reunido a tantas supermodelos. Lo que sorprendió a Russell fue que entre esos modelos, 17 eran vampiros. ¿Con tu frágil cuerpo humano no tienes miedo de quedarte seco? Si no intervengo yo, ¿quién lo hará? Russell sintió que necesitaba rescatar a Tony Stark. Entonces él también se unió a la multitud de supermodelos para rescatar. 105 Vampire Secrets and Prophecies. Seamos honestos. Russell sintió que estos vampiros eran bastante profesionales. Al menos se aseguraban de complacer a la comida antes de comer. Pero él solo quería disfrutar de las bebidas. No se atrevía a comer nada. La intoxicación alimentaria causada por bebidas de vampiros no estaba en su lista de deseos. Tony Stark, en cambio, era diferente. No solo coqueteaba con todo el mundo, sino que prácticamente devoraba a la supermodelo sentada a su lado. Russell suspiró. Él realmente era el pequeño príncipe de los clubes nocturnos. Era como si nunca hubiera probado comida de verdad. No era nada exigente. Russell, sin embargo, permaneció impasible. Los vampiros a su alrededor empezaban a perder la paciencia. No pudieron conseguir el plato principal y ahora incluso la sopa estaba prohibida. Especialmente después de finalmente atrapar un objetivo que no estaba grasoso y realmente parecía apetitoso, fue como poner un pescado fresco frente a un gato hambriento. Russell incluso notó que una gran vampiresa rubia lo miraba como si quisiera amamantarlo. Pero no era un bebé. Y no estaba dispuesto a ser devorado. Después de más de una hora, tanto Russell como Tony estaban visiblemente borrachos y sus caras enrojecidas. De repente, la música del bar se detuvo. La atmósfera caliente se volvió helada en un instante, enviando escalofríos por la espalda de todos. Uno de los vampiros, que había intentado darle un mordisco a Russell antes, inmediatamente retiró la mano cuando se encontró con su mirada fría. Detrás de la barra, el camarero se aflojó la pajarita del cuello y espetó con impaciencia. ¿Qué? ¿Crees que estás calificado para tocar esa presa? 2 de ustedes, llévenselos. El resto, salgan a cazar de noche. Si no cumplen con la cuota, los secaré por la mañana. Se lamió los labios expectante. Atrapar a Stark, el segundo al mando de Industrias Stark y uno de los 10 hombres más ricos de los Estados Unidos, fue un premio gordo. Si lograran convertirlo en vampiro, todas las pérdidas financieras de la organización en Wall Street quedarían cubiertas. La única sorpresa fue que Tony había traído consigo a un chico guapo. Piel clara, aroma fragante, definitivamente el tipo que a las damas de clase alta les gustaba después de una obra 00. Si tenía suerte, el jefe incluso podría darle unas gotas de sangre pura para la evolución. Al poco rato, una furgoneta negra salió de la parte trasera del bar. Media hora después, el vehículo se detuvo frente a una villa en Manhattan. 2 mujeres llevaron fácilmente a Russell y Tony, que estaban inconscientes, al interior del edificio y al sótano. Claramente renovado, el lugar no solo era hermético, sino que estaba decorado con accesorios sacados directamente de la casa de la diversión privada de alguna mujer rica. A primera vista, parecía más un estudio de cine que un sótano. Los 2 vampiros ataron hábilmente a Russell y Tony y los colgaron del techo. Después de lamerse los labios una última vez, se marcharon de mala gana.
El silencio llenó el sótano. Unos segundos después, tras oír la puerta cerrarse, Russell abrió los ojos y dijo secamente: «¿Entonces este es el club nocturno que me prometiste? ¿Dónde están las chicas de todo el mundo? ¿Por qué resultaron ser todas vampiresas? Si me preguntas, deberíamos haber ido directamente con la anciana. Al menos es confiable». Tony abrió los ojos, sonrió y respondió: «Eres demasiado exigente. ¿Qué gracia tienen las mujeres normales? ¿Y no sientes la emoción de romper tabúes? Romance entre especies y todo eso». Russell puso los ojos en blanco. «Eres increíble. A estas alturas, no me sorprendería que te acostaras con un hombre lobo». Tony inmediatamente se puso a la defensiva. «Oye, no me calumnies. Si a alguien le gustan los hombres lobo, ese es Thor. No me eches la culpa». Al ver la expresión escéptica de Russell, la voz de Tony vaciló y finalmente se convirtió en un murmullo. «Bueno, técnicamente, las mujeres lobo son bastante emocionantes. Bien, es hora de confesar. Lo admito, todo esto fue planeado previamente antes de que la línea de tiempo se estabilizara. Sinceramente, no me importaban mucho esos vampiros de Nueva York. De todas formas, sus víctimas eran todas unas canallas, ¿qué más da? Y no me mires así. No soy uno de ellos. Además, si los eliminara a todos, Blade no tendría nada que hacer. Pero últimamente estos tipos se han pasado de la raya. Han convertido a 4 multimillonarios en vampiros». Russell levantó una ceja. «¿Estos inmortales se quedaron sin dinero? ¿Por qué no vender simplemente algunas antigüedades?» Tony resopló. «Los vendieron hace mucho tiempo. Incluso compré un par». Él explicó. «Hace un mes, estos vampiros analfabetos descubrieron que la bolsa china estaba en auge. Pensaron que podrían ganar dinero fácil. Se lanzaron de lleno. 3 días después, el mercado se desplomó. Lo perdieron todo. Hasta la última capa de piel. Entraron en pánico y se llevaron el resto de sus fondos a Wall Street. Apostaron todo, apalancados. ¿Adivina qué? ¡Boom! El margen se agotó al día siguiente. Totalmente en quiebra. Sin dinero, no les quedó más remedio que ser creativos». Russell quedó atónito. Solo el mercado de acciones podría matar vampiros más rápido que la luz del sol. Pero para ser justos, estos vampiros eran lo suficientemente tontos como para merecerlo. Un estallido de luz verde brilló cuando Russell aterrizó suavemente en el suelo. Miró a Tony, todavía indeciso, y preguntó: «¿Tienes algún tipo de fetiche?» Tony hizo un gesto con la barbilla para indicarle a Russell que se quedara atrás. «Aún no hemos terminado. Simplemente sigue el juego». Russell resistió el impulso de poner los ojos en blanco y conjuró una ilusión verde para que ocupara su lugar. Tony parecía envidioso. «Magia de ilusión asgardiana. Enséñame algún día». Russell se sentó, se apoyó en un sofá invisible y dijo perezosamente: «Claro. Si no te importa que Odín venga a matarte, te enseñaré». Tony se rió torpemente. «A probar. El Odín de mi línea temporal tiene la mecha corta. Podría matar a su propio hermano, ¿recuerdas? No estoy precisamente en su lista de tarjetas de Navidad. ¿Odín tiene un hermano?» Russell se sorprendió un momento. Pero después de pensar en todas las líneas temporales alternativas, donde incluso Loki podría ser el padre de Odín, no se detuvo en ello. ¿Y el temperamento de Odín? Bueno, eso dependería de la suerte que tuviera el Odín de esta línea temporal. En ese momento, el sonido de la puerta del sótano abriéndose resonó en la habitación. Tony puso los ojos en blanco e inmediatamente fingió desmayarse otra vez. Russell suspiró por dentro. Este tipo parecía incluso menos confiable que el anciano de su mundo anterior. Luego desapareció de la vista. En un remolino de niebla rosa, 3 mujeres vampiro elegantemente vestidas se deslizaron hacia el sótano. Al ver a Tony colgado allí, intercambiaron miradas emocionadas, sus ojos brillaban de hambre y deleite. Una de las mujeres, de ojos marrones y cabello naturalmente largo, dijo emocionada: «Tengo dinero de nuevo. Esta vez sí que recuperaré todo lo que perdí». Los otros 2 asintieron con entusiasmo, claramente teniendo la misma idea. Invisible cerca, Russell meneó la cabeza. No eran 3 vampiros. Eran 3 cerdos estúpidos con adicción al juego. En ese momento, la mujer más joven se iluminó de repente. Se acercó rápidamente a la ilusión, con los ojos brillantes de emoción. Ella se lamió los labios y dijo: «Esta vez, la presa es mía, no, es un desperdicio comérmelo todo de una vez. Lo mantendré en cautiverio». Los otros 2 también notaron a Russell. Aunque claramente se sintieron tentados, no se atrevieron a discutir. Entre los 3, el más joven era el más fuerte.
En ese momento, Tony, que había estado fingiendo dormir, de repente balbuceó, como si estuviera borracho. 3 damas encantadoras, la verdad es que soy bastante guapo. ¿Ninguna de ustedes me eligió? Sonrió con confianza, y muy grasosamente. Los párpados de la niña temblaron. Inmediatamente se giró hacia uno de los otros dos y dijo: Lilla, transfórmalo esta vez. La mujer llamada Lilla dio un paso atrás y dijo torpemente: Lo siento, hermana, últimamente tengo la regla irregular. Deja que Lily se encargue. No es exigente. El olor a alcohol y cigarrillos en la sangre de este hombre le repugnaba. Sentía que vomitaría si le daba un mordisco. Al oír esto, el rostro de Lily se puso pálido. ¿Desde cuándo los vampiros tienen la regla? Esta zorra descarada. Lily dijo rápidamente: Lo siento, hermana, últimamente he estado evitando la sangre. Estoy intentando ser vegetariana. Así que será mejor que te encargues de la conversión. Ninguno de los dos quería dar un paso adelante. Russell casi se echó a reír. Con razón estos 3 idiotas habían perdido todo su dinero. Un tonto y 2 cobardes. ¿Cómo seguían vivos? Tony tampoco lo soportó. Vamos. No me humilles así. Podría aceptar perder una batalla mágica, pero ser rechazado por su apariencia. Especialmente con Russell mirando. Para nada. Malditos murciélagos. No saben lo que es la verdadera hombría. Rugió. Los 3 vampiros lo miraron, sorprendidos. Entonces, de repente, llamas blancas brotaron de sus manos y salieron disparadas como lluvia. Russell lo reconoció de un vistazo. Fuego de Faldin. Magia secreta de tipo invocación. Eres un mago. Gritó la chica, cortándose la palma. En un instante, una niebla de sangre salió disparada, formando un escudo de hechizo escarlata. El fuego de Faldin lo impactó, corroyéndolo al instante con un siseo chisporroteante. El escudo se encogió visiblemente bajo el ataque. Los otros 2 vampiros, que estaban escondidos, finalmente atacaron. Sus rostros, antes hermosos, palidecieron mortalmente, con venas oscuras extendiéndose alrededor de sus ojos. Con los colmillos al descubierto, se abalanzaron sobre Tony Stark, quien había caído al suelo. Piérdanse, malditos feos. Tony gruñó mientras látigos de fuego se materializaban en ambas manos. Con un giro, atacó, decapitando instantáneamente a los 2 vampiros y quemando sus cuerpos hasta convertirlos en cenizas. Las pupilas de la niña se encogieron. Ignoró la gravedad, aferrándose al techo boca abajo, con afiladas garras negras extendiéndose de sus dedos. Señalando al humano que quería tener como mascota, siseó con saña: Déjame ir o mataré a este humano. Pero antes de que pudiera reaccionar, vio a Tony sonriendo y señalando el suelo a su izquierda. Surgió una luz tenue. Russell apareció y levantó la mano en señal de saludo. Hola. Los ojos de la niña se abrieron con horror cuando vio a su rehén disolverse en luz verde y desaparecer. Mierda. Ella gritó en estado de shock. No exactamente, respondió Russell señalando hacia atrás. Su sombra, iluminada por su magia, de repente cobró vida, retorciéndose, creciendo y envolviéndola como cadenas. Ella cayó al suelo con un golpe fuerte, tratando de transformarse en un enjambre de murciélagos y escapar. Pero se horrorizó al darse cuenta, su magia de sangre no estaba funcionando. Russell miró a Tony y suspirando. 3 vampiros de bajo nivel como estos, ¿y me has traído hasta aquí como refuerzo? ¿Tienes demasiado tiempo libre? El último vampiro restante se sintió profundamente insultado. Era una vampiresa de alto rango. Incluso si docenas de guerreros la atacaran, podría matarlos a todos. Pero ahora, solo una mirada de este hombre había sellado completamente sus poderes. Ella quería llorar pero no tenía lágrimas. No es que ella fuera débil. Era que estos 2 eran monstruos. Tony se rió. Sí, probablemente sea exagerado tener a 2 hechiceros supremos cazando vampiros, pero bueno, no quería que te sintieras solo. La niña casi se desmaya en el acto. ¿Ese hechicero supremo? 2 de ellos. De repente sintió que morir antes habría sido menos doloroso. Russell miró al vampiro tembloroso y preguntó: ¿Debería matarla? La niña inmediatamente gritó, sollozando: ¡No! Por favor, no me mates. Señor hechicero supremo. Puedo ser útil. Conozco un gran secreto. Tony le guiñó un ojo a Russell. ¿Ves? Te dije que sacaríamos algo de esto. Tal vez ese punto de anclaje temporal que estás esperando se active mañana. Russell estaba un poco sorprendido. ¿Un vampiro que guarda un gran secreto? Improbable. Pero él la miró, con tenues llamas parpadeando en sus ojos, y dijo fríamente: Dime. Si tu secreto vale tu vida, te dejaré vivir. El vampiro quería negociar.
Pero cuando se encontró con los ojos de Russell, se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Todo su mundo se oscureció. Solo quedaron esos ojos llameantes, mirándola fijamente al alma. Sintió que su propia existencia estaba a punto de derretirse. Te lo diré. Te lo diré ahora. Ella se derrumbó por completo. No hace mucho tiempo, después de perder todo mi dinero, me fui a Los Ángeles. Hay un vampiro allí, el más fuerte del mundo. Queríamos refugiarnos con él. Pero cuando llegamos, estaba dormido. Había entrado en hibernación, dejando solo a unos pocos semivampiros malditos para proteger su castillo. Vendió todos sus demás bienes y los convirtió en antigüedades y oro. Tony invocó una espada llameante y la apuntó al corazón. ¿Me estás diciendo que entró en hibernación porque vio venir una crisis financiera? Maldita sea. Esperaba esto. Eso es todo. Olvídalo. Te mataré. El vampiro gritó. ¡No! Aún no he terminado. No nos quedaba dinero, así que dejamos que Lily sedujera a uno de sus esclavos mitad vampiro. Pero todos los tesoros fueron enterrados en su tumba. Lily no recibió nada, excepto una profecía. Ella tragó saliva, temblando. La profecía decía, el Señor de los 9 reinos pronto regresará, trayendo un miedo infinito a toda la vida. Tony y Russell intercambiaron miradas. Esto tal vez no sea un engaño. Fue suficiente para hacer que el vampiro más fuerte del mundo cayera en la clandestinidad. ¿Quieres probar la gema del tiempo? Preguntó Russell. Tony negó con la cabeza inmediatamente. No. Nuestra línea temporal no funciona como la sagrada línea temporal de Latva. Aquí el tiempo fluye, no es un bucle cerrado. Si intentara mirar hacia adelante, me ahogaría en la corriente temporal. El vampiro apenas se atrevía a respirar. Si este secreto es peligroso, ¿me van a matar para silenciarme? Ella tembló violentamente. Drácula, ¿por qué carajo me arrastraste a este lío? Tony la pateó suavemente, regañándola. Deja de fingir que estás muerto. Llévanos a Los Ángeles. Después, eres libre de irte. Russell levantó una ceja. ¿Nosotros? ¿Qué palabra más curiosa? Vine aquí antes de la cena y ahora estoy obligado a ayudarte. Tony se sonrojó. Ambos somos hechiceros supremos. Se espera que nos ayudemos mutuamente. Además, ¿y si se activa el punto de anclaje temporal? Me lo agradecerás. Russell suspiró. Quizás deberíamos matar a este vampiro. Quién sabe, quizá la bolsa se recupere. La niña en el suelo ahora estaba absolutamente aterrorizada. Tony gimió. Está bien. Te enseñaré algunos hechizos mágicos únicos más tarde. Russell sonrió inmediatamente, dándole una palmadita en el hombro a Tony. Eso sí que es de buena educación. Al fin y al cabo, somos colegas. Entonces, ¿cuándo nos vamos? 106 Getap, Laoden. Los Ángeles. Este lugar era conocido como la ciudad de Los Ángeles, pero era una de las ciudades más caóticas de Estados Unidos. Las pandillas estaban por todas partes y el sonido de las máquinas de escribir de Chicago, ametralladoras, nunca cesaba por la noche. Los vampiros y los hombres lobo acechaban en los rincones oscuros, e incluso los cazadores profesionales rara vez se atrevían a poner un pie allí. En un antiguo castillo de las afueras, con sus muros marcados por el paso del tiempo, 4 o 5 sirvientes varones trabajaban en silencio, repitiendo sus tareas diarias de limpieza con rostros inexpresivos. Solo un hombre con uniforme de mayordomo, con cabello largo y rizado y una sonrisa maliciosa, estaba junto a la ventana, mirando el sol hundirse en el horizonte. Slot sintió que nunca había vivido una vida tan cómoda. El conde vampiro se había quedado dormido, dejándolo a cargo del castillo. Claro, el conde había vendido la mayoría de sus propiedades y había acumulado el dinero. Pero dentro de la ciudad, las pandillas y los clanes de vampiros todavía estaban bajo el control de Slot. Al principio, había sido cauteloso y leal. Pero después de confirmar que el conde estaba realmente dormido, se volvió más atrevido. En breve, por fin estaba disfrutando de la felicidad de ser el amo. Y en cuanto a esa supuesta profecía que el conde no dejaba de murmurar, Slot no le creyó ni una palabra. En su opinión, el viejo vampiro simplemente se había vuelto cobarde después de vivir demasiado tiempo. Cuanto más vives, más miedo tienes de morir. Se burló al pensarlo. Cuando los últimos rayos del atardecer del día 09 se desvanecían, un convoy de todoterrenos y coches de lujo atravesó las puertas de la mansión y estacionó afuera del castillo. Pronto, el castillo hasta entonces silencioso cobró vida. Una fiesta estaba por comenzar. En el gran salón, 3 humanos jóvenes y atractivos, 2 chicas y un chico, colgaban boca abajo de la lámpara de cristal.
Sobre la mesa redonda de nogal que había debajo de ellos, brillaban copas de cristal y platos de plata, junto a una daga que brillaba fríamente. 7 u 8 hombres y mujeres de piel pálida estaban de pie cerca, en silencio, esperando. Cuando un hombre apareció en lo alto de las escaleras, los vampiros inmediatamente se enderezaron y se inclinaron respetuosamente al unísono. Buenas noches, señor Butler. Slot bajó las escaleras con una sonrisa de satisfacción en sus ojos. Antes de que pudiera hablar, un joven dio un paso adelante para informar. La cena de esta noche. 16, 17 y 20 años. Todos vírgenes. Sangre dulce. Sobre todo esta chica. Es una cristiana devota. Fue bautizada en agua bendita. Su sangre tiene un sabor más intenso. Slot asintió con aprobación. Excelente. Vamos a comer. Un vampiro dio un paso adelante, recogió la daga y se acercó lentamente. Los 3 humanos paralizados, con los ojos abiertos por el terror, observaban impotentes. Sus pupilas temblaban violentamente. Pero no podían hablar. Ni siquiera podían moverse. Su miedo solo hizo que la sangre fuera más dulce. Los vampiros se rieron hambrientos. En ese momento, alguien llamó a la pesada puerta de madera. Bip bip. Entonces se oyó una voz desde fuera. Hola. Soy la familia Apronan. No esperaba que fueran tan amables. Bueno, por supuesto. Soy un buen ciudadano de la ciudad de Nueva York. Lo sé, lo sé. Fumo, voy a bares, tengo tatuajes, pero en el fondo soy una buena persona. Vale, lo admito, este castillo está hechizado. Sin invitación, es difícil entrar. Pero en serio, ¿qué sentido tiene ir contra las leyes del universo? Simplemente rompe la puerta. Eso es ilegal. 138. Dentro del salón, los vampiros se miraron unos a otros confundidos. ¿Dónde están los pandilleros apostados afuera? ¿Quiénes son? ¿Y saben que el castillo está encantado? La expresión de Slot se oscureció. ¿Cazadores de vampiros? Entonces, descubrieron que el conde está dormido, y ahora se atreven a causar problemas en Los Ángeles. Pero estos dos claramente se sobreestimaron. ¿Se habían olvidado quién había estado matando al conde durante todos estos años? Slot ladró. Carl. Frank. Luna. Lorne. Salid, matad a esos 2 cazadores y traedme sus cabezas. A su orden, 4 vampiros mostraron sus colmillos y atacaron con rostros sedientos de sangre. Estallido. La pesada puerta de madera se abrió de golpe, revelando a los 2 hombres que estaban afuera. En ese momento, uno de ellos dio un paso atrás casualmente. Tú eres el mago. Tú lo manejas. Russell se encogió de hombros perezosamente, una luz verde parpadeó en sus ojos. Un segundo después, Slot, que observaba desde el pasillo, vio algo que lo heló hasta los huesos. Los 4 vampiros que había enviado afuera de repente se detuvieron. Entonces, como hechizados, se giraron, se quedaron rígidos a ambos lados de la puerta y saludaron como porteros. Al unísono dijeron: 2 caballeros. La mansión Apronan les da la bienvenida. Por favor, pasen. Las pupilas de Slot se encogieron. Su cuero cabelludo se entumeció. Mago. Y era un mago que podía controlar 4 vampiros instantáneamente. Slot entró en pánico y gritó: ataquen juntos. Mátenlos. Los vampiros restantes, confundidos por la traición de sus compañeros, no se atrevieron a dudar tras escuchar la orden. Todos mostraron sus colmillos y se lanzaron hacia adelante. En cuanto al propio Slot, inmediatamente se giró y trató de escapar sin pensarlo 2 veces. Pero antes de que pudiera moverse, vio que el hombre ya había entrado al castillo. En ese momento, todos los vampiros que lo rodeaban de repente estallaron en llamas. Sin siquiera un grito, quedaron reducidos a cenizas en menos de un segundo. Slot se quedó paralizado. Un sudor frío le cubría la espalda y no se atrevía a mover un músculo. Miedo. Fue el mismo tipo de terror que sintieron antes los 3 humanos que colgaban del candelabro. Pero para Slot, fue aún peor. Este poder, era algo que ni siquiera podía comprender. Con un fuerte golpe, Slot cayó de rodillas, temblando incontrolablemente. Mis señores, este es el castillo de Aproso. Si buscas a mi amo, puedo llevarte con él. Los 3 humanos colgados boca abajo quedaron completamente estupefactos. No habían visto lo que pasó en la puerta. Pero lo que más les impactó fue que el aterrador mayordomo vampiro, que momentos antes se había estado preparando para darse un festín con ellos, ahora estaba arrodillado en el suelo, temblando y rogando piedad. El contraste estaba más allá de lo que podían procesar. ¿Quiénes carajos son estas personas? En ese momento se oyeron risas desde la puerta. TSK, Aproso.
Un señor vampiro de 600 años, y esta es la idiota inútil que eligió como su ama de llaves. Parece que su juicio no es tan bueno. Slot se inclinó frenéticamente. ¿Sí? ¿Sí? Soy un inútil. Completamente inútil. Russell entró al pasillo, miró a Tondi y comentó casualmente. Tranquilo. Este tipo no se atreverá a intentar nada. Tondi asintió, lanzando con indiferencia un hechizo de borrado de memoria sobre los 3 humanos antes de desatarlos. Luego se acercó y pateó a Slow. Basta de humillaciones. Dirige el camino. Aproso no se escondía en el sótano del castillo. No consideraba que ese lugar fuera lo suficientemente seguro. En lugar de eso, lo encerraron en el sótano de una iglesia en un cementerio en las afueras de Los Ángeles. El sacerdote también era un vampiro, más fuerte que Slot, y responsable de proteger al conde. No es que importara. Quedó reducido a cenizas en menos de un segundo. A Slot le hormigueó el cuero cabelludo. Sintió que el conde estaba condenado al fracaso esta vez. El mago que entró al principio no solo era fuerte, era un monstruo. Después de abrir 3 mecanismos ocultos, finalmente entraron a la cámara subterránea. A lo largo de las paredes ardían velas mágicas con una llama eterna. Su tenue luz iluminaba la tumba circular. En el centro del suelo se encontraba un único ataúd negro. Tommy miró a su alrededor, decepcionado. ¿No hay tesoro? Camartag tenía muchas bocas que alimentar y esperaba confiscar algún botín. Le lanzó una mirada a Slow. ¿Tu amo aún no ha despertado? ¿No ha implementado medidas de seguridad? Slot respondió rápidamente. El vampiro que quemaste afuera. Había querido decir que ese tipo era su defensa más fuerte, pero después de verlo convertirse en cenizas en un segundo, esa excusa no tenía sentido. Así que solo pudo forzar una sonrisa amarga. Él tenía un hechizo de alarma. Simplemente no tuvo oportunidad de activarlo. Mientras hablaba, miró de reojo a Russell. Sus ojos estaban llenos de miedo. Tommy también se sintió un poco incómodo. Su colega era, bueno, aterrador. Las llamas que utilizó Russell claramente llevaban el poder de la magia asgardiana. Quizás este tipo realmente era una especie de dios del fuego. Russell, impaciente, dijo fríamente. Ya basta de hablar. Terminemos con esto de una vez. No había descansado adecuadamente desde que llegó a este mundo y estaba empezando a irritarse. Con una patada, empujó a Slot a un lado, avanzó a grandes zancadas y abrió de golpe el ataúd del conde. Despierta, viejo murciélago. Espetó. 107 New Magic Items. Día. 22 de mayo de 2017. En este día. El gran monarca de medianoche de Próxima, rey del clan de sangre, señor del castillo, el gobernante de la maldición de sangre, el rompedor de los grilletes del alma, el descendiente de las sombras, el fundador del festín de sangre, Jon No Caproso, el conde vampiro, me desperté con una bofetada en la cara. El anciano vampiro, con el rostro surcado por 1000 pliegues y las mejillas flácidas como las de un Sharpei, abrió de repente los ojos. La furia comenzó a gestarse en sus profundidades. ¿Quién se atreve a despertar al gran golpe? Jon se llevó las manos al lado izquierdo de la cara y la ira en sus ojos fue reemplazada instantáneamente por incredulidad. Solo ahora se dio cuenta de cómo había despertado. Golpe. Puedo. Golpe. Golpe. Desde la barrera, Slot hizo una mueca de simpatía. El viejo conde realmente tiene la piel gruesa después de vivir tanto tiempo. Si fuera yo, estaría corriendo hacia Drácula solo para escapar de una sola bofetada. El vampiro aturdido finalmente salió de su confusión, con la furia desbordándose. Abrió la boca para desatar un aullido mortal, un hechizo de muerte instantánea que ignoraba las defensas físicas y atacaba directamente el alma. Pero justo entonces, se escuchó un resoplido frío. Las pupilas de Jon Aproso se contrajeron violentamente. De repente, sintió como si un trueno hubiera estallado en su mente. El sonido resonó sin cesar, cada vez más fuerte, hasta que sintió que le destrozaría el alma. Se agarró la cabeza con agonía, mientras la sangre le corría por los ojos, la nariz, la boca y los oídos mientras aullaba. Slot sintió que su cuero cabelludo se entumecía. Subestimó a este mago, un simple bufido casi mata a uno de los vampiros más fuertes de la comunidad. Monstruoso. Tras unos segundos, el viejo vampiro soltó la cabeza, jadeando con dificultad. Esta vez, no se atrevió a emitir sonido alguno. Sus ojos estaban llenos de terror. No era estúpido. No habría sobrevivido tanto tiempo si lo fuera. Ahora entendía claramente que no podía permitirse provocar a ese tipo. Russell se limpió las manos casualmente en la lujosa túnica del conde, luego se giró y sonrió. Ahora que ya está más tranquilo, puedes preguntarle. Tondi no pudo evitar frotarse la cara.
Comparado con Russell, de repente se sintió como un santo. Qué viejo tan lamentable, pero no lo niego. La técnica es impecable. Ambos lados de la cara están perfectamente hinchados. Tony se inclinó como un interrogador sórdido, sosteniendo el ojo de Agamotto mientras decía: soy el hechicero supremo de Camartag. Tengo algunas preguntas. Si mientes, te golpearé hasta la muerte. ¿Entiendes? Russell podría haberle leído la mente al conde, pero, francamente, el tipo parecía demasiado repugnante para tocarlo telepáticamente. En cambio, planeó observar sus ojos. Sabría si mentía. El viejo vampiro ya estaba aterrorizado, pero al oír a Camartag, su rostro palideció mortalmente. Tembló mientras tartamudeaba. Su excelencia, compro sangre en los hospitales. Por favor, tenga piedad. Mierda. Tony se quebró. No me des esa basura. No vinimos por eso. Te pregunto, ¿qué profecía te asustó tanto que decidiste esconderte? El conde pareció aliviado brevemente cuando escuchó la primera frase de Tony, pero eso desapareció en el momento en que escuchó la segunda. El corazón de Tony se hundió. Esa reacción. Esto es serio. Hablar. Su tono se volvió helado. El viejo vampiro tragó saliva con dificultad. Ya no se atrevía a mentir. Como vampiro de sangre pura, no uno convertido, regreso a Tierra Santa cada siglo para comunicarme con otros sangre pura. Esta vez, un vampiro que pudo vislumbrar el destino trajo una profecía: el antiguo dios serpiente se liberará y regresará al mundo. Sus 8 mensajeros empuñarán martillos de guerra y traerán un miedo infinito a toda la vida. 2 El árbol del mundo arderá, y los 9 reinos se convertirán en un nuevo infierno. La expresión de Russell se oscureció. Se dio cuenta. El vampiro no estaba mintiendo. La profecía era real. En ese momento, Tony dijo: en ese caso, ¿qué sentido tiene que duermas? No puedes evitar un desastre apocalíptico simplemente yendo a dormir. El viejo vampiro forzó una sonrisa amarga. ¿A dónde puedes huir? No solo la Tierra, sino todo el universo estaría al alcance de semejante catástrofe. Si no puedes resistirte, mejor entierra la cabeza y finge estar muerto. Quizás alguien más fuerte pueda con ello, y quizás, solo quizás, se te pase. Él los miró a ambos. Su significado era obvio. Tony guardó silencio. Tenía sentido, no podía refutarlo. Miró a Russell y preguntó: ¿qué opinas? ¿Es cierto lo que dijo este viejo? Russell asintió con calma. Es cierto. Por cierto, Camartag no tiene registros de profecías como esta. Tony se rascó la cabeza, luciendo preocupado. No tengo ni idea. Hay demasiados libros en esa biblioteca. Apenas he leído una fracción. Y, sinceramente, nunca me gustó estudiar historia. Pero esa profecía se parece mucho a la mitología asgardiana. Quizás Thor sepa algo. Russell pareció sorprendido. ¿Es Thor realmente confiable en esta línea de tiempo? Tony asintió seriamente. Es responsable. Protege a la humanidad. Tiene un cerebro decente. Hizo una pausa y luego añadió: excepto por su extraña costumbre de, ya sabes, salir con mujeres lobo. Russell lo miró con disgusto. Entonces sabes que eso no es normal. Tony se encogió de hombros torpemente. Russell suspiró. Bien. Vayamos a Asgard entonces. Quizás Thor lo sepa y no lo diga. Tony inmediatamente pareció reacio. Ve tú mismo. Realmente no quiero tratar con ese viejo. Nuestro Odín tiene un carácter muy particular. Aniquiló a todos los gigantes de Jotunheim y masacró a los elfos oscuros. Su relación con Camartag también es tensa. Hay problemas por el gobierno de los 9 reinos. Russell recordó que Tony lo había mencionado antes, pero no esperaba que Odín fuera tan brutal. No es que estuviera preocupado. En Asgard, con su control sobre el poder de la muerte, era prácticamente invencible. No importaba lo fuerte que fuera, Odín no era más fuerte que él. Russell tosió levemente. En realidad puedo ir. Pero, Tony lo comprendió al instante. Apretó los dientes y dijo con visible dolor: Reed Richards me debe un favor. Te lo daré. ¿Sabes quién es? El tipo más inteligente del mundo. No puedes perder. Russell sin duda lo sabía. Uno de los 4 fantásticos, el mismo que la bruja escarlata convirtió en espagueti. Aunque definitivamente este no era el mismo Reed Richards. Aún así, Tony tenía razón. Este tipo era útil. Russell asintió. Trato. Luego miró al viejo vampiro y dijo casualmente: yo me encargaré de esto por ti. Dejarlo con vida es buscarse problemas. Mientras hablaba, una uña de color blanco lechoso se materializó de la nada y se clavó directamente en el corazón del vampiro. El llamado Señor de Medianoche de Próxima ni siquiera pidió misericordia. Se convirtió en cenizas al instante. A Tony no le importó.
Esta criatura había matado a innumerables humanos. La compasión no era una opción. Si no moría allí, acabaría preso en Kamartaj, muriendo de hambre en alguna celda subterránea. Algunos seres no merecían compasión. En ese momento, Russell escuchó la notificación del sistema. Había conseguido varias entradas nuevas. Línea de sangre de vampiro, azul vampiro de sangre pura. Gane una vida útil de 1000 años. Puede convertir a los humanos en vampiros mediante el primer abrazo. Nota. Debe consumir sangre regularmente. Borrado de debilidad. Inmunidad a la luz solar. Russell lo arrojó a la esquina del sistema sin dudarlo. Demasiado inútil. No iba a contaminar su cuerpo con sangre de vampiro. Lo que él quería eran hechizos. Aullido de muerte, hechizo, morado, hechizo de muerte instantánea. Ignora las defensas físicas y ataca directamente al alma. Nota. No es un hechizo de tipo regla. Contra almas fuertes o con alta resistencia, causa daño, pero no garantiza la muerte. Enjambre de murciélagos, hechizo de linaje, azul, transfórmate en un enjambre de murciélagos para escapar. Nota. Requiere sangre de vampiro. Control de sangre, magia de sangre, morado, manipula tu propia sangre o la de tus enemigos dentro del alcance, eludiendo la mayoría de las defensas físicas. Afinidad con la luz de la luna, azul, el poder mágico se recupera más rápido bajo la luz de la luna. Salto de sombra, hechizo, azul morado, teletransportarse entre sombras conectadas. Quema de sangre, magia de sangre, azul, enciende la sangre del objetivo, provocando combustión interna. Russell parecía satisfecho. Solo 2 hechizos de grado púrpura, pero ambos fueron valiosos. Especialmente aullido de muerte. Aunque técnicamente es un hechizo púrpura, su poder se escala con la fuerza del lanzador. Cuanto más fuerte se volviera Russell, más letal sería. Funcionaría particularmente bien contra enemigos físicamente fuertes con almas débiles. Salto de sombra también era excelente para las emboscadas. El resto, sería bueno tenerlo, si fuera necesario. Después de organizar sus pensamientos, Russell retiró su atención y asintió hacia Tony. Me dirijo a Asgard. Si ocurre algo urgente, solo llámame. La próxima vez no te cobraré nada. Tony le hizo un gesto para que se fuera. Sí, pero no dejes que te maten. Pero en serio, no luches contra Odín. Russell sonrió. Vamos. Sabes que soy el tipo más amigable del lugar. Ante esas palabras, Slot, todavía arrodillado en el suelo, tembló violentamente. 108 de Beginning-of-Fear. Ártico. En el valle helado donde Russell se teletransportó, disparos caóticos resonaron por todas partes. La base de Hydra estaba en ruinas, las llamas ardían mientras el humo se elevaba en el aire frío. Soldados de Hydra de 2 facciones diferentes, cada una con uniformes de combate de distintos colores, se enfrentaron en un brutal tiroteo. Cuando el sol finalmente se puso en el horizonte, el último disparo resonó y se desvaneció. Frente a la enorme puerta de una bóveda, Cráneo Rojo yacía desplomado en el suelo, con la espalda contra el frío metal. Jadeaba con dificultad y tenía el pecho manchado de sangre. Parecía un hombre al borde de la muerte. Frente a él estaba alguien con una piel pálida, color carne, estirada sobre un cuerpo delgado como un esqueleto. Una mujer. La respiración de Cráneo Rojo era entrecortada, pero sonrió levemente. Cynthia, hija mía, me has superado. Estoy orgullosa. La expresión de la mujer permaneció fría. Ya no uso ese nombre. Soy el pecado original. Su tono era plano como el hielo. Dame la contraseña. Sabes que esta puerta solo me retrasará. La sonrisa se desvaneció levemente del rostro de Cráneo Rojo. Hay algo dentro, algo anda mal. Me arrepentí de haberlo invocado en el momento en que lo vi. Trae miedo y destrucción. El pecado original se burló. Eres un cobarde, padre. El Cráneo Rojo que una vez conocí está muerto. Solo queda de él un hombre patético escondido en este cuerpo. Sin dudarlo, levantó su arma y le disparó directamente al corazón. El cuerpo de Cráneo Rojo se desplomó. Con frialdad y eficiencia, dio un paso adelante, utilizó un instrumento quirúrgico para extraerle uno de los ojos y lo colocó en el escáner que estaba al lado de la puerta de la bóveda. Detrás de ella, los agentes de Hydra avanzaron, trabajando rápidamente para descifrar la contraseña secundaria. 10 minutos más tarde, con un rugido chirriante, la enorme puerta de aleación, que fácilmente pesaba decenas de toneladas, se abrió. Dentro había una cámara no más grande que 200 metros cuadrados. Paredes y suelo reforzados con la misma aleación. Hermético. Sin esquinas muertas. Y, sin embargo, en esta bóveda más segura que Fort Knox, solo había un objeto. Un martillo de guerra gigante.
de más de 2 metros de altura, con un mango de madera marrón y una cabeza de martillo de un metal desconocido de color gris plateado, sellado en un bloque de hielo sólido. En su superficie estaban talladas runas. Pero, de alguna manera, el significado de esas palabras se entendió instantáneamente. Solo aquellos que son dignos. Puede levantar este martillo. Conviértete en Skadi. Los ojos de pecado original ardían de fanatismo. Esto es todo. Este es el martillo que usé para matar al Capitán América en mi sueño. Ella dio un paso adelante, incapaz de detenerse. Cuando llegó al martillo, el hielo que lo rodeaba comenzó a derretirse, dejando al descubierto el mango. Ella lo entendió. Una luz blanca cegadora explotó en su mano. Momentos después, al desvanecerse la luz, Pecado Original apareció ataviado con una armadura grabada con misteriosos patrones. El martillo de guerra, ahora del tamaño perfecto para su agarre, reposaba en su mano. El aire frío se arremolinaba a su alrededor como si fuera un ser vivo. Y débilmente, escuchó una voz susurrando en su mente. Ven a buscarme, mi hija. Asgard. Se abrió un portal dorado. Russell salió y entrecerró los ojos por la sorpresa. Asgard se había derrumbado. Sobre él no había luz solar simulada, solo el oscuro vacío del espacio. El gran árbol del mundo brillaba débilmente en lo alto, brillando de un verde como la aurora y proyectando una luz misteriosa. Aunque Asgard estaba en ruinas, Russell vio soldados por todas partes. Hombres y mujeres con armadura descansando en los bosques y las montañas. Su armadura brillaba con poderosos encantamientos. Cada uno irradiaba una intención asesina mucho más allá de los soldados asgardianos que Russell recordaba de la línea de tiempo sagrada. Él entrecerró los ojos. ¿Por qué unos 9 reinos pacíficos necesitan un ejército tan poderoso? Y Odín no estaba aquí. Tampoco lo era el cuervo que todo lo ve. Russell no sintió su presencia en ninguna parte. En el siguiente instante, el espacio cambió. Reapareció en la mazmorra. La prisión permaneció intacta, pero las celdas estaban vacías. Excepto uno. Thor. Colgaba suspendido entre 2 pilares de piedra. Tenía cadenas atadas a sus muñecas y tobillos. Su cabello era largo y enmarañado. Su cabeza colgaba agacha. Silencioso. Inmóvil. La expresión de Russell se oscureció. En ese momento, unos pasos resonaron en la mazmorra. Los párpados de Thor se movieron levemente. Sin levantar la cabeza, dijo en voz baja. No te molestes, estas cadenas tienen inscritas las runas de Odín. No se pueden romper. No se permitió la entrada a nadie en la mazmorra. Thor supuso que era uno de los 3 guerreros que intentaba rescatarlo. Pero eso era imposible. De repente, una voz desconocida resonó en la cámara. ¿Por qué te encerró Odín? La cabeza de Thor se levantó de golpe. Frente a él se encontraba un completo desconocido. ¿Un intruso? La expresión de Thor se endureció. Un trueno brilló en sus ojos. Rayos surgieron como serpientes, crepitando violentamente al impactar contra la figura. Pero el rayo, lo suficientemente fuerte como para matar a los gigantes Jotun, no hizo absolutamente nada. De hecho, el rayo se enroscó inofensivamente alrededor del cuerpo del extraño, ya no crepitaba, sino que se acumulaba suavemente en su pálida palma, donde se condensó en una pequeña esfera del tamaño de un huevo de electricidad pura. No está mal, comentó Russell con naturalidad. Los ojos de Thor se abrieron con incredulidad. Su rayo, su poder, estaba completamente fuera de su control. ¿Quién eres tú? Rugió Thor. Russell movió la muñeca. El orbe del trueno se disolvió en nada más que una fina voluta de humo negro. Miró a Thor con calma y dijo. ¿Lo sentiste, no? La voz de Thor se quebró por la sorpresa. Imposible. Soy Thor. El árbol del mundo jamás reconocería a otro Thor. Russell sonrió levemente. Quizás, tú eres el impostor. Dicho esto, agitó la mano casualmente. Las pupilas de Thor se encogieron. Instintivamente gritó. ¡No! Es imposible. No lo lograrás. Pero antes de que pudiera terminar, el aire se hizo añicos con un familiar estruendo sónico. Se escuchó un sonido agudo de desgarro. Estallido. Mjolnir salió disparado por el aire y aterrizó de lleno en la mano de Russell. Hizo girar el martillo 1 o 2 veces, luego miró al aturdido Thor y sonrió. ¿Ves? Tú eres el impostor. Thor se quedó estupefacto. No solo porque el extraño había invocado a Mjolnir, sino porque Odín había revocado su valía hacía mucho tiempo. ¿Cómo? Russell vio la confusión en la expresión de Thor, pero no se molestó en explicarlo. Implicaba manipulación rúnica, runa de runas, para ser precisos, algo que le había enseñado durante semanas a Strange en otra línea temporal. Demasiado lío para explicarlo aquí. Tranquila. No me mires así. Tengo varias cosas así. No me interesa robarte las tuyas.
Con eso, arrojó Mjolnir al suelo a los pies de Thor, luego señaló hacia la entrada de la mazmorra. Ahora, dime. ¿Qué pasó con Asgard? ¿Qué está pasando? Si Asgard hubiera sido invadida, debería haber sangre y cadáveres por todas partes. Pero no vio cadáveres ni olió sangre. Thor, todavía desconcertado por Mjolnir, suspiró amargamente ante la pregunta. Fue Loki. Russell levantó las cejas. ¿Loki? Esta variante fue más fuerte de lo esperado. ¿Y dónde está ahora? Preguntó Russell. La expresión de Thor se ensombreció. No lo sé, admitió. Después de nuestra pelea en la Tierra, desapareció. Tal como apareció, sin previo aviso. Y. Es mucho más fuerte que antes. Russell frunció el ceño ligeramente. Esto sonaba más a una anomalía temporal que a cualquier otra cosa. Pero a él no le importaba. Cuantos más dolores de cabeza tenía que afrontar, más feliz estaba. Cambiando de tema a su verdadero propósito, preguntó. ¿Sabes quién es el antiguo padre de Dios serpiente? Thor parpadeó, sorprendido. ¿Padre de Dios serpiente? ¿Quién es ese? No existe tal figura entre los dioses de Asgard. ¿Leíste algún mito falso de Midgard o algo así? Russell frunció aún más el ceño. Thor no parecía estar mintiendo. ¿Me equivoqué de panteón? ¿La serpiente no está ligada a Asgard? Quizás a otro reino, lo cual significaba otro viaje. Maldita sea. De repente, un trueno ensordecedor sacudió la mazmorra. El rostro de Thor cambió instantáneamente. El Padre Todopoderoso ha vuelto. Si no te vas ahora, morirás aquí. Thor realmente creía que el extraño hombre que casualmente le había arrojado Mjolnir no era un villano. Russell simplemente levantó la cabeza, su mirada atravesando la piedra tan fácilmente como el aire. Afuera, en el cielo sobre Asgard, flotaba una figura. Un hombre. Sosteniendo una lanza. Su rostro se retorció de furia. Russell sonrió lentamente. Hace mucho tiempo que no oía esa frase. Al segundo siguiente, su mirada volvió a bajar hacia Thor. Preguntó con calma. Dime algo, Thor. ¿Los dioses sangran? 1. 109.6 de Eternal Spear and Forge a New Artifact. ¿Dios sangrará? Thor sintió un repentino escalofrío de miedo. Al segundo siguiente, vio estallar un trueno deslumbrante. Innumerables rayos estallaron en todas direcciones. El aura destructiva de ese poder divino era algo con lo que su propio trueno nunca podría compararse. Boom. 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 Desde el cielo, la vista era apocalíptica. La tierra se sacudió violentamente y luego se abrió mientras innumerables serpientes de relámpago plateadas la atravesaban. En ese momento, se sintió como si el cielo mismo se hubiera invertido y una tormenta eléctrica masiva se hubiera elevado hacia los cielos. En los bosques y las montañas, los soldados asgardianos que descansaban se pusieron de pie de golpe, con el rostro pálido mientras miraban fijamente el poder divino que rugía en la distancia. ¿Es ese su Alteza Thor? ¡Qué relámpago más aterrador! No esperaba que rompiera los límites del Padre de Todos, se ha vuelto más fuerte. Desde aquí puedo sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. ¡No! Mira hacia arriba, mira el cielo. El Padre de Todo Odín ha vuelto. Odín no acababa de regresar. Frente al enorme dragón de trueno que giraba en el cielo, una luz dorada brotó del único ojo de Odín. Morir. Todo Asgard tembló. La lanza eterna, Gungnir, fue arrojada. Transformado en un rayo de luz dorada, atravesó al dragón del trueno instantáneamente, destrozándolo. El rayo arrasado explotó en innumerables arcos finos, dispersándose hacia abajo como una lluvia de lanzas eléctricas, penetrando profundamente en la tierra sin pausa. Auge. El terreno fracturado se hundió aún más. Como si una roca gigante hubiera caído en un lago, surgió una monstruosa onda expansiva de barro y piedra que se extendió hacia afuera como un maremoto. Los rostros de la Legión del Fuego Divino y de los jinetes del lobo palidecieron de miedo. El Padre Todopoderoso estaba intentando matar a Thor. ¿Por qué? Pero entonces se escuchó una risa fría y burlona, resonando en todo el reino de Asgard. Odín, ¿planeas matar a tu propio hijo también? Eres viejo. Pero sigues siendo igual de tiránico. No creo que merezcas gobernar los 9 reinos. Entonces, ¿por qué no abdicas? La voz se volvió helada. En el segundo siguiente, decenas de miles de soldados presenciaron una escena aterradora que atormentaría sus pesadillas para siempre. La tierra temblorosa de repente se congeló en el lugar. Entonces, incontables columnas de fuego rojo se elevaron hacia el cielo. El magma fundido surgió de las profundidades del subsuelo, formando un vasto lago de lava. En algún momento, el cielo se tornó rojo sangre. Pero ese no fue el final. El suelo volvió a temblar, esta vez con más violencia.
Desde el interior del magma, estallaron llamas marrones que se elevaron cada vez más alto hasta que envolvieron por completo el templo asgardiano, que se alzaba en los cielos como una montaña demoníaca. Y en lo alto del cráter volcánico se encontraba un hombre extraño. Detrás de él, una energía caótica parpadeaba y explotaba constantemente, como el aura del propio Mefisto. Los guerreros de la Legión del Fuego Divino miraron la figura y sintieron que sus rodillas se debilitaban. La presión era abrumadora. Russell permaneció de pie con calma, sacándose el polvo de las mangas, y miró al distante Odín con una mueca de desprecio. Ya que no lo quieres, lo tomo. Mientras sus palabras caían ante los ojos sorprendidos de Thor, la lanza eterna, fuertemente sostenida en la mano de Odín momentos antes, comenzó a temblar salvajemente. Un zumbido bajo resonó desde dentro de las llamas. La lanza, que una vez brilló con un frío y oscuro brillo metálico, de repente se puso al rojo vivo. Las runas de la eternidad se iluminaron a lo largo de su eje. Y entonces la lanza eterna comenzó a derretirse. ¿Te atreves? Arcos dorados de relámpagos brotaron del ojo restante de Odín y se extendieron por su cuerpo como venas vivas de poder. Con un crujido explosivo, una onda de choque surgió de su forma y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Casi instantáneamente, apareció directamente frente a Russell en el cráter volcánico, con su puño ya cayendo. El espacio alrededor del golpe se derrumbó. Thor, todavía atado con cadenas allá abajo, sintió como si todo el cielo cayera sobre él. No había ningún lugar donde correr. No hay manera de resistirse. Incluso respirar se volvió difícil. En ese instante, Thor comprendió. ¿Por qué Odín era el padre de todo? ¿Por qué era el rey de los dioses? Esto era poder mucho más allá de lo que Thor podía igualar. Y aún así, el extraño ante aquel golpe aterrador no lo dudó. Llamas y relámpagos se enroscaron alrededor de los brazos de Russell. Sin miedo, avanzó con un puñetazo. Sus puños chocaron. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Entonces la luz estalló como una estrella recién nacida. Una onda de choque, visible incluso a simple vista, explotó hacia afuera a una velocidad imposible. El propio volcán entró en erupción. Thor fue lanzado hacia atrás. Su armadura crepitó furiosamente con relámpagos, pero la creciente onda expansiva era imparable. Las grietas se extendieron como telarañas por la armadura, rompiéndose, hasta que el acero divino se hizo añicos. En las montañas de abajo, la Legión del Fuego Divino y los jinetes del lobo cayeron al suelo sin dudarlo. Sintieron innumerables fragmentos ardientes y escombros destrozados caer sobre ellos. Pero nadie se atrevió a esquivarlo. Con el rostro pálido, se apretujaron contra el suelo, rezando por sobrevivir. En ese momento, una explosión ensordecedora resonó en Asgard, sacudiendo el reino mismo como si señalara el fin de los días. Auge. Thor se estrelló contra la ladera de la montaña, destrozando innumerables rocas a su paso. Unos segundos después, salió arrastrándose de entre los escombros, con el cuerpo cubierto de heridas y sangre. Afortunadamente, solo lo impactó la onda expansiva. No se atrevía a imaginar qué habría pasado si hubiera recibido de frente toda la fuerza de ese ataque. Pero eso no era lo que importaba ahora. Levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos y mirando hacia el cielo. En lo alto, dos siluetas negras flotaban en silencio, completamente ilesas. Thor estaba horrorizado. Pero entonces algo más llamó su atención. Sus pupilas se contrajeron en estado de shock. La lanza eterna había desaparecido. En su lugar flotaba una lanza espinosa de color rojo oscuro, su superficie envuelta en runas arcanas verdes y retorcidas. Su punta tenía forma de pirámide triangular. 3 hojas convergían en una punta afilada capaz de perforar cualquier cosa. Alrededor de la punta de la lanza, espinas se extendían hacia afuera en todas direcciones, sus formas irregulares y caóticas, como garras demoníacas que irradiaban un tenue y siniestro resplandor carmesí. Thor sintió que su cuero cabelludo se entumecía. Desde esa arma, sintió el aura de la muerte y las llamas. Incluso los soldados de la Legión de Fuego, curtidos en la batalla y que se habían puesto de pie tambaleándose, se congelaron cuando vieron la lanza de espinas. En ese momento, todas las almas presentes sintieron lo mismo. Terror. En el cielo, la expresión de Odín se tornó sombría. Su voz era fría. ¿Eres, Aesir? Russell no lo miró de inmediato. Estaba admirando la lanza roja oscura que sostenía en la mano, asintiendo con satisfacción. Esta arma, este artefacto, había sido reforjado usando el poder del dios del fuego, mezclado con la energía de la muerte e inscrito con 424 runas recién transformadas. Todavía conserva su aterradora tasa de impacto del 100% y su abrumadora penetración. Pero ese ya no era su verdadero poder. Ahora, infundida con la esencia de la muerte misma, esta lanza podría matar con un solo golpe.
Ya no era la lanza de la eternidad. Era la lanza de Deathorn. Russell apretó los dedos. La lanza de color rojo oscuro se disolvió en una luz carmesí, enroscándose alrededor de la base de su dedo índice como un siniestro tatuaje de anillo, atenuándose hasta convertirse en un brillo tenue. Finalmente, Russell miró hacia arriba. Le sonrió a Odín. TSK. Entonces el poderoso padre de todo no está tan irritable como decía Tony Stark. Mírate, qué tranquilo estás ahora. Cuando regrese a Midgard, me aseguraré de decirle a Tony que deje de pensar que solo eres un viejo gruñón aferrado a tus costumbres. Eso no le hace bien a tu reputación. El rostro de Odín se oscureció. Ahora podía sentirlo claramente. La autoridad que una vez había impreso en Mjolnir se había roto por completo. Había regresado corriendo a Asgard, furioso, cuando sintió que alguien intentaba quitarle las ataduras a Thor. Había querido matar a ese intruso en el acto. Pero ahora, no tenía sentido pelear. No porque el enemigo fuera demasiado fuerte. No porque el enemigo pudiera manejar tanto llamas como rayos. Pero debido a algo mucho peor. El poder de la muerte. Una Aesir que había despertado el poder de la muerte en la tierra de los dioses, ese poder solo se haría más fuerte y peor aún, otorgaría la verdadera inmortalidad. A menos que Odín abandonara Asgard por completo y luchara contra ese hombre hasta la muerte, no habría forma de ganar esta batalla. Sin embargo, la mirada de Odín se desvió involuntariamente hacia la runa carmesí que rodeaba el dedo del intruso. Y su corazón se hundió. Si peleara ahora probablemente perdería la vida por nada. 110 Sorcerer Supreme Betrays. Odín respiró profundamente. Como la otra parte era claramente una Aesir, y no había mostrado ninguna hostilidad evidente, decidió tener algo de paciencia. Pero la dignidad del Padre Todopoderoso no podía ser comprometida. Él asintió levemente, con voz solemne. Ya que entraste en Asgard así, como mínimo, me debes una explicación. Si posees el linaje de los dioses, entonces deberías comprender el significado de este reino. A Russell no le importaba mucho la llamada gloria de Asgard. Pero como el anciano había cedido un poco, decidió dejarlo pasar. De lo contrario, no le habría importado obligar a Odín a dimitir y reemplazarlo por otra persona. Con el fin de ganarse una lanza eterna gratis, decidió darle algo de prestigio a Odín. No te preocupes por los linajes. Solo soy un mago Camartaj común y corriente. La mejilla de Odín se crispó. ¿Un mago? ¿Desde cuándo los magos golpean así? ¿Y la gente común y corriente? ¿Desde cuándo la gente común y corriente desmantela la lanza eterna con tanta naturalidad? Su brazo derecho todavía le dolía por ese golpe. Se sintió burlado, no, insultado, y su expresión se oscureció nuevamente. Pero en ese momento, un portal dorado se abrió de repente en el cielo cercano. Un segundo después, Odín vio como un hombre que vestía una capa roja y tenía un bigote cuidadosamente recortado salía volando apresuradamente. Lo reconoció al instante. El hechicero supremo más molesto de Midgard. Doctor Extraño. Odín frunció el ceño. Por mucho que le desagradara este intruso no invitado que estaba frente a él, también le desagradaba el hechicero supremo. Pero antes de que Odín pudiera hablar, la expresión de Strange cambió dramáticamente. Choque. Y entonces, el cielo se iluminó. Una enorme espada sagrada de la llama Visanti, de decenas de metros de largo, surgió de un círculo mágico dorado y se disparó hacia Russell. Russell frunció el ceño ligeramente pero no se movió. Justo cuando la espada llameante estaba a punto de atacar, levantó tranquilamente la palma de la mano y presionó hacia adelante. El aire tembló. La enorme espada, que portaba una energía aterradora, se congeló frente a su palma, luego se quebró y se hizo añicos, rompiéndose desde la punta hasta la empuñadura. Las pupilas de Odín se contrajeron bruscamente. No es que le sorprendiera que Russell hubiera bloqueado el hechizo. Lo que le impactó fue la contradicción. Este hombre había afirmado ser un mago de Camartaj, pero el hechicero supremo acababa de llegar, y en lugar de reconocerlo, Strange atacó inmediatamente. Significaba una cosa. Russell había mentido. En ese momento, Tony Stark voló junto a Odín, con el rostro oscuro. Rey Dios, ten cuidado. Esta persona, no es de nuestro universo. Sospecho que es de otra dimensión. Quería advertirte antes, pero no esperaba que viniera directamente aquí. Odín se quedó en silencio durante unos segundos y luego asintió con tristeza. Eso tiene sentido. Aparte de ser de otro universo, no hay explicación de por qué un Aesir desconocido aparecería y sería tan poderoso. Miró al Doctor Strange y dijo, gracias, hechicero supremo. Casi me engañan. Su mirada se volvió seria mientras se dirigía a Tony. Este hombre posee el poder de la muerte. En Asgard, es prácticamente inmortal. Si quieres derrotarlo, debes encontrar una manera de cambiar el campo de batalla.
Tony no parecía optimista. Bien. Al menos no te engañaron. En cuanto a aislar el poder de la muerte, te lo dejo a ti. Con eso, Strange formó un sello con ambas manos y de repente las empujó hacia adelante. Se escuchó un crujido, como el de un cristal rompiéndose, mientras el espacio a su alrededor comenzaba a deformarse violentamente. En un instante, Asgard se transformó. El majestuoso reino desapareció, reemplazado por un desierto interminable y estéril. Su nuevo campo de batalla dentro de la dimensión espejo. La expresión de Odín se volvió más fría. A lo lejos, Russell permanecía en silencio, observando sin resistirse mientras era arrastrado hacia la dimensión del espejo. Entonces, al ver que Tony y Strange se detenían, de repente se rió entre dientes. ¿Sabes? Si estuviéramos en el mundo real, tal vez habrías tenido la oportunidad de escapar. Pero aquí nunca podrás escapar. De todos los poderes que he dominado, su tono se volvió casual. El espacio es el que mejor controlo. Tony se burló. ¿Intentas provocarme? Eso no va a funcionar. Conmigo y el Padre Todopoderoso Odín trabajando juntos, estás muerto seguro. No pierdas tiempo hablando con él, Padre de todos. Concéntrate en atacar. Yo te apoyaré con magia. Odín asintió en silencio y un rayo dorado crepitó en su cuerpo al tiempo que una luz divina surgía a su alrededor. Su aura aumentaba constantemente, su poder divino era afilado como una espada, haciendo temblar el espacio circundante. Entonces, sin previo aviso, dio un paso adelante y golpeó a Tony Stark que estaba a su lado. Se escuchó un estruendo sónico ensordecedor. Tomado por sorpresa, Tony no tuvo tiempo de reaccionar antes de que el aterrador puñetazo de Odín le impactara directamente en el pecho. Pero la escena de sangre y armaduras destrozadas nunca llegó. En cambio, el cuerpo de Tony explotó en una nube de humo verde y se reformó a varias docenas de metros de distancia. Excepto que ahora ya no era Tony Stark el que estaba allí. Era un hombre que llevaba un casco con astas doradas, una capa verde y una sonrisa maliciosa y presuntuosa. Loki. Russell no estaba sorprendido. Ya fuera la identidad de Loki o el hecho de que Odín lo había reconocido, era obvio. Por eso Odín había hablado con intenciones asesinas hacía un momento, pero no había actuado de esa manera hacia el propio Russell. En ese momento Loki rió suavemente. TSK, padre, te estás volviendo más astuto. Esta vez sí que me has descubierto. Pero golpeaste fuerte. Ese puñetazo casi me mata. La mirada de Odín era fría como el hielo, su tono aún más frío. Loki, te estás volviendo más atrevido. ¿De verdad creíste que no te reconocería? Loki se rió entre dientes y se sentó con las piernas cruzadas en el aire, apoyándose perezosamente en su cetro. Creo que hice un buen trabajo. El Tony Stark que imité tenía la actitud, el tono e incluso las técnicas mágicas adecuadas. Incluso invoqué la espada Visanti correctamente. Nada mal, ¿verdad? ¿Cómo me descubriste? Odín no le respondió. En lugar de eso, se giró para mirar a Russell. Loki siguió su mirada, parpadeando sorprendido. ¿Lo sabías? Russell se encogió de hombros ligeramente. Fue simple. No entiendes a Tony Stark lo suficientemente bien como para imitar su mente. Tony no le teme a Odín, pero le guarda rencor. Por eso me pagó para que viniera. Pero tu versión, tu tono, tu prisa forzada por llegar a Asgard sin siquiera intercambiar palabras amables con Odín, no encajaba con su personalidad. Y el momento fue demasiado perfecto. Como si estuvieras esperando esta oportunidad. Loki se rascó la cabeza torpemente. En serio. Supongo que no puedo hacer nada. No podía acercarme demasiado a Tony o me habría visto enseguida. Pero ¿por qué no me desenmascaraste desde el principio? ¿Por qué dejaste que nos atrapara en la dimensión espejo? Odín respondió fríamente. Porque no quería que Asgard se convirtiera en un campo de batalla. Hizo una pausa y su voz se hizo más pesada. Y otra cosa, Loki, eres demasiado arrogante. ¿No te das cuenta? De repente se quedó en silencio a mitad de la canción. Loki, siempre curioso, preguntó. ¿No te das cuenta de qué? En ese momento, una voz débil sonó detrás de Loki. ¿Quiere decir que no te das cuenta de lo que soy capaz de hacer?